De Buenas médicos. tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, Marcelito. Buenas tardes. Este programa se transmite en una mancomunión entre el Hospital Hernán Enrique Aravena y la Facultad de Medicina. Hoy tenemos un tema muy interesante que les puede de gran prevalencia y que nos hablará un colega especialista en cirugía vascular, el doctor Marcelo Lago, que trabaja en el Hospital de Padre Las Casas. El tema de hoy es una patología vascular bastante frecuente. Son las varices, que aquejan a gran parte de la población. Buenas tardes, doctor Marcelo. ¿Cómo está usted? Muy bien, doc. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Oye, te quería preguntar, ¿qué son las varices? Bueno, las varices son venas, en este caso estamos hablando de las venas de las piernas, eh, las que han ido perdiendo la elasticidad de sus paredes, se ha vencido la elasticidad y se convierten en venas dilatadas. Eh, todos los vasos sanguíneos tienen la capacidad de contraerse y dilatarse, pero en este caso las venas varicosas son venas que ya se vence el elástico y quedan, es como un globo dilatado. Eh, y por lo tanto, el flujo dentro de una vena varicosa es más lento y bueno, y todas las complicaciones que se puede asociar a eso. Sí. Bueno, ¿esta patología es frecuente o es rara? ¿Cómo? No, muy frecuente, o sea, es tan frecuente que en realidad no hay un estudio muy certero, muy actualizado de esto, pero se estima que en la población eh, ah, sobre los 15 años podría haber una incidencia de un 8%. Y si uno Wow. va aumentando, en mujeres, por ejemplo, sobre 70 años, un 50% podría tener varices. ¿Mm? Ah, es muy frecuente entonces esta patología. ¿Es grave esta enfermedad? No es grave, porque uno la puede pillar en distintas etapas, digamos, pero no es Eso. una patología grave, pero puede ser muy sintomática y también puede tener complicaciones. Y esas complicaciones, como una patología frecuente, puede haber un porcentaje alto de Mm, complicaciones en la población. Úlceras ya. varicosas, hemorragia. Hay cierto comentario de repente que la gente dice, no, que se me formó un coágulo y se me fue al cerebro. Eso no tiene que ver con las varices. Son cosas Ah, distintas. son Sí, otras sí. enfermedades entonces, ya. Esas son otras Bueno, enfermedades, ¿y exactamente. por qué salen estas varices? ¿Por qué son tan frecuentes en la población general? Bueno, lo que pasa es que las venas tienen que retornar la sangre que normalmente la arteria lleva hacia los pies. Mm, Entonces, ya. como nosotros las personas estamos muchas horas con los pies hacia abajo, ya sea sentado o de pie, la sangre tiene que pelear contra la gravedad para poder subir, pues. Tiene que Ah, ir en contra de la ya. corriente. Entonces, Chuta, para, ya. para, para evitar que la sangre baje de nuevo, que retorne hacia los pies, la vena tiene un sistema de válvulas. Las válvulas son una especie de telitas de cebolla muy finas Ya. que cuando va el flujo hacia arriba, la válvula se abre y la sangre sube. Pero cuando la sangre quiere bajar, estas válvulas se llenan de sangre y bloquean el retorno venoso. ¿Ya? Ya. Esa válvula que es capaz de contener la sangre, ahí se ven en el dibujo las válvulas. Entonces, Sí. estas válvulas son capaces de contener el retorno venoso, hablamos de una válvula que es suficiente. Al Ya. revés, cuando esta válvula no es capaz de contener este retorno, hablamos de una válvula que es insuficiente. Por eso que la gente, o sea, o se dice, tiene insuficiencia venosa. A eso se refiere, a que las válvulas están insuficientes. Entonces, como la sangre se devuelve, pero este es un circuito continuo de la arteria, viene más sangre desde los pies, la vena empieza a dilatarse porque aumenta el volumen de sangre dentro del segmento de vena. Y Ya. obviamente se empieza a dilatar, llega un momento que las paredes se rompe el elástico como se ve ahí, se pone tortuosa
Y esas son las varices. Entonces, para que hayan Mm, varices, tiene que haber primero una válvula que esté mala. dañada, que esté Mm, insuficiente. Sí. ya, ya, ya. ¿Y eso se puede prevenir eso o no se puede prevenir esto? Sí, obviamente que se puede prevenir, porque o sea, uno tiene que saber cuáles son los factores de riesgo primero. Ya, Si yo tengo algún factor de riesgo, pues tengo que tratar de evitarlo para prevenir. Como ya, usted bien sabe, en todas las patologías hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros no se pueden modificar. Ser mujer es un factor de riesgo y obviamente no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar, mejorar la actividad física, el sobrepeso. Si yo trabajo en una circunstancia que voy a estar mucho sentado o mucho de pie sin moverme, usar compresiones graduadas, sí, que son medias, calcetas o panty, que a diferencia del calcetín normal, que tiene el elástico arriba, ¿no es cierto? Si yo sí, tengo algo elasticado arriba, no en el pie, digamos, sino que en la pantorrilla, voy a hacer como una especie de torniquete, entonces le impido el retorno venoso. Entonces las eso, compresiones graduadas comprimen fuerte en el tobillo y van soltando el apriete para arriba. Entonces generan como un barrido que ayuda a retornar la sangre. Entonces, todas esas son cosas que uno puede hacer para prevenir esto, para que no aparezca. Sobre ya, todo en situaciones como le explicaba, si yo trabajo mucho sentado o mucho de pie sin moverme, pero también en el embarazo, las mujeres tienen un gran porcentaje de las mujeres durante los embarazos desarrollan insuficiencia de las válvulas y esas ah, después se convierten en varices. Entonces, la sugerencia, obviamente, es no subir mucho de peso durante el embarazo, hacer actividad física durante el embarazo y el uso de estas compresiones graduadas que le comentaba. ya, excelente. Bueno, entonces todas estas medidas que tú has señalado son muy importantes para mitigar y para disminuir la incidencia dentro de de lo que se puede prevenir, ¿cierto? Porque hay Claro, factores, como tú decías, del sexo que desgraciadamente a las damas les toca más duro esta cosa, a las sí, mujeres, no el absolutamente. género. ¿M? Y ya saben por qué salen, pero esto genera entonces esta malestar, debe generar algún malestar, algunos síntomas para el paciente. Porque Sí. obviamente que el paciente se ve que tiene estos, como están en las fotografías acá, estos aumentos de volúmenes y todo, pero debe generar molestia al paciente, me imagino, estas cosas. ¿Mm? También es muy variable, ¿ah? Lo que le toca ver a uno, el paciente de repente con varices enormes y que refieren no tener ningún síntoma. Pero Vaya, los vaya. síntomas clásicos son pesadez, cansancio, un calor en la pierna, eh, calambre, refieren algunos. Esos son como los síntomas más clásicos. Ya, Edema, que se hinche la pierna, sobre todo al final del día. Por esto mismo que le comentaba, porque como no hay retorno venoso y este aumento de presión en las venas, la vena permite salida de líquido. Entonces, si yo tengo una vena que está hinchada, esta vena va a soltar líquido. Por eso que los síntomas, sí, el que sea que tenga el paciente, siempre va a ser más frecuente al final del día, porque ahí ya, estuvo estresando la pierna todo el día, digamos, y mm, disminuye mucho durante la noche cuando uno se acuesta. De hecho, tan así es que en general el mejor momento del paciente es cuando se levanta en la mañana. Ahí es cuando habitualmente, doctora, yo me levanto y la pierna está limpiecita, deshinchada y todo, y a medida que va pasando el día aumenta. Y para ya, nosotros, para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, es una cosa importante porque si el paciente nos dice, yo me levanto y me levanto con la molestia, uno tiende a pensar de inmediato, esto no debe ser por sus varices. Esto puede ser claro. una compresión de un nervio, los lumbagos, u otra cosa muscular, pero no, porque las varices, habitualmente el mejor momento es al principio del día. Ya. Oye, y entonces ya sabemos los síntomas que pueden producir estas varices, pero el temor más grande que puede existir, como están tan turgentes, grandes y todo este tipo de cosas, eh, ¿se pueden romper? ¿Es frecuente que se rompan estas varices? Por suerte no es tan frecuente, pero sí efectivamente
se pueden romper. Eso se llama una varicorragia, o sea, un Wow. sangrado Ya. dependiente de un paquete varicoso. Ahora, Mm. cuando se rompe hacia afuera, digamos, que rompa la piel, tienen que ser venas que sean muy superficiales, que están dilatadas, porque lo más frecuente que uno ve es que Ya. se rompe un paquete varicoso bajo la piel y eso genera un sangrado, un hematoma, una equimosis. Pero Ya. cuando se rompe hacia la piel, rompe la piel también, el sangrado puede ser importante porque tienen alta presión, esto sangra un chorrito, como diríamos. Entonces, de hecho, una de las sugerencias que yo siempre le comento a mis pacientes es que cuando tienen un sangrado, lo primero que tienen que hacer es recostarse y levantar sus piernas, porque al Ya. levantar las piernas lo que generan es disminuir la presión. Entonces, Y bueno, solo con ese hecho, muchos ya dejan de sangrar. Y el resto es una compresión, que lo habitual es que basta con un dedito sobre la lesión sangrante, porque el error clásico es también poner una toalla sobre la zona que está sangrando. Entonces, ya. como es una superficie muy grande la toalla, genera una mala presión, pero además de generar una mala presión, lo que tiende a pasar es que se empapa de sangre y lo que hacen es, se empapa una, se empapa otra y sigue sangrando. Entonces, lo ideal, pierna en alto y compresión dirigida. Ya. Entonces eso se pueden romper, entonces hay que tener Sí, pues. cuidado con las varices grandes porque estas se pueden romper, si se golpean se pueden romper hacia afuera y son bastante alaracas, por decir así, ¿cierto? Sale Bastante la raca, sí, sí. bastante alaraca. ¿Mm? Y Pero ahí que, otro, bueno, es otra complicación que no sé si lo vamos a comentar, pero aprovechando el tema, eh, mucho más frecuente que las hemorragias son las úlceras varicosas. Es tiene una frecuencia bastante más alta y el problema de esto es que la, la rehabilitación, la recuperación, el recuperar la piel puede ser muy, muy lento. O sea, hay pacientes que pueden ya, estar años en curaciones. Y eso uno lo ve en pacientes que de repente han tenido pequeños golpes, pero en pacientes que tienen primero una piel que está dañada. O sea, que hay cambios de coloración, hay una piel que está más acartonada, que está oscura. Esas son mm, las pieles que eventualmente ante un pequeño roce, eh, eh, yo infidencia, pacientes que me dicen que salen a darle comida a los pollos y algún pollo le ha pegado un picotazo en la piel y les ha roto y le han wow. generado una úlcera varicosa que a veces se tardan años en recuperarse. Mm. Entonces parece que una de las complicaciones más temidas es la úlcera varicosa. ¿Mm? Sí, porque que son difíciles de tratar y en pacientes que están activos es una causa importante de licencias médicas y cosas. Ya, De los pacientes con varices, digamos, sí, obviamente. sí, obviamente. Oye, ¿y qué pues sabemos que la alteración de la piel y ahí produce una úlcera, que es difícil que se cure, que es compleja y que ya significa unas palabras mayores en cuanto a la complicación, porque eso me imagino se puede infectar, la ulceración puede sangrar y tiene todas las complicaciones de una úlcera, es decir, de una herida que no tiene mucha Claro, tendencia a exactamente. cicatrizar. ¿Mm? Entonces, pero ¿qué otras complicaciones te puede dar también una varice? Ya dijimos que se pueden romper, pero que no es tan importante, pero esta sí que es una complicación ya más severa. ¿Qué otras pudieran haber, se pueden entender como complicación de estas varices? Bueno, otra complicación que vemos con cierta frecuencia son las flebitis, que son varicoflebitis, que es que como el flujo es más lento dentro de la vena, y la sangre, como usted bien sabe, si no se mueve, se coagula. Entonces, no es infrecuente encontrar pacientes que hagan trombosis de un paquete varicoso. Ahora, hay que Ya, diferenciar estas trombosis de las trombosis venosas profundas. Lo que pasa es que ahí, bueno, la pierna tiene dos sistemas venosos. El ya, sistema venoso superficial, donde las safenas, que son las venas, safena corta, safena larga, eh, y las venas profundas, donde las venas tienen el mismo nombre de las arterias.
vena femoral, arteria femoral, vena poplitea, arteria poplitea. Cuando nosotros tenemos un trombo en una vena superficial, el manejo en general es antiinflamatorio, frío local, o sea, un manejo más bien local. Eh, a diferencia de cuando hay una trombosis venosa profunda, que esa no tiene que ver con las varices, es una patología distinta Ya, y en general esa es la que los pacientes llegan asustados porque, doctor, tengo una varice y no quiero hacer una trombosis. No, uh, son distintos. O sea, claro, el paquete varicoso puede hacer una trombosis, pero no es la trombosis venosa profunda que es la que nos asusta y obviamente el tratamiento es absolutamente distinto, ya, salvo las venas superficiales que se trombosan muy cerca de la ingle, porque ahí se acercan a una parte donde la vena se conecta a la vena profunda. Entonces, ahí nosotros la manejamos como trombosis venosa profunda porque se acerca mucho y ahí sí uno le deja anticoagulante. ya. Entonces estas varices no necesitan un tratamiento con anticoagulantes, ¿cierto? No, Oye, para y tú nada. dijiste que existía la flebitis. ¿Y qué diferencia hay con vasculitis? Porque flebitis es de la vena y vasculitis, ¿cuál sería el concepto ahí? Lo que pasa es que vasculitis es un concepto más bien autoinmune. Las Ya, vasculitis son inflamaciones de la pared de los vasos sanguíneos que se sí, producen porque nuestro propio cuerpo no desconoce este elemento de su cuerpo y lo ataca. Entonces lo ataca con ya, anticuerpos y otras cosas y eso genera inflamación de la pared. Por eso que uno lo ve mm, asociado a enfermedad autoinmune habitualmente como, no sé, artritis reumatoidea, lupus, ese tipo de cosas. Y mm, ahí es distinto porque eso va generando cada vez que uno tiene un proceso inflamatorio, porque estas vasculitis tienden a ir y venir, digamos. Entonces mm, va generando engrosamiento de la pared del vaso y al engrosar el vaso se va disminuyendo el lumen, el diámetro del lumen, ya, digamos, de la ya, cavidad interna del vaso sí, sí, y con el tiempo se pueden tapar. Entonces, wow, ¿no? Uno ve pacientes que hacen falta de irrigación. Esto habitualmente uno lo ve en las arterias, no en las ya. venas. ¿Mm? Ya, entonces sería una patología autoinmune y que se ve más en el árbol arterial que en el árbol venoso, ¿cierto? Claro, es una cosa absolutamente Eso, distinta, sí. distinta, sí. Hoy hay un concepto que a veces las personas dicen que tienen varices internas. ¿Existen las varices internas? Lo que pasa es que eh, podríamos decir que sí, porque, a ver, lo que pasa es que el concepto es varices interna, eh, yo lo asumo como que se refieren a que tienen insuficiencia venosa profunda. Ese es el nombre médico. Pero Ya, finalmente es el mismo concepto, o sea, igual falla la válvula, pero en una vena profunda. Y ya, eso puede venir de fábrica, sí, pero también puede ser en los pacientes que han tenido trombosis venosa profunda, que es ya, este coágulo que se forma dentro de la vena, y ese coágulo después el cuerpo lo elimina, se lo come, lo mm, destruye, y ahí, como secuela de eso, puede quedar estas válvulas dañadas y por lo tanto con insuficiencia venosa profunda, o como dice la ya, gente, varices interna. Y eso es complejo porque ahí lo que nosotros vemos es una cosa que se llama el síndrome postflevítico, que es eso. un daño de la piel, y esos son los precursores de lo que después vamos a ver cómo puede llegar a tener una úlcera varicosa y todo eso. Mm, así es. Ya. Entonces, es una patología también, pero las varices, esta patología es de las venas profundas, ¿cierto? De la Claro, pierna. y Y las que venas pierden profundas entonces son la capacidad de sus válvulas, ¿cierto? exactamente. Y el problema es Mm, mucho más serio porque, como yo siempre le digo a los pacientes, cuando la gente tiene insuficiencia venosa profunda, eso no tiene una operación como sería tener una insuficiencia venosa superficial. mm, Eh, Porque cuando uno opera las varices, lo que hace es eh, sellar la vena o sacarla, pero eh, cerrar ese circuito. claro. Y eso lo podemos hacer si hacemos un paralelo con un árbol, por ejemplo. Yo a un árbol le puedo sacar ramas y no tengo ningún problema.
pero si al árbol le tengo que cortar el tronco, obviamente el árbol no va a vivir. No anda. Entonces, el mismo concepto acá, nosotros podemos tratar las varices de las venas superficiales, pero la insuficiencia venosa profunda no hay un tratamiento correctivo. Hay tratamientos para tratar de disminuir la cosa, mejorar el retorno venoso, pero no hay un tratamiento hoy bien desarrollado para hacer un tratamiento definitivo de ese problema. Ya. Oye, y esta pregunta yo creo que es relevante porque las personas se preguntan, bueno, ya sabemos que esta enfermedad es bastante frecuente, que en líneas generales no es tan grave como un cáncer, por ejemplo, pero las varices, ¿cómo se tratan? Ya, lo que pasa es que el tratamiento de las varices es absolutamente electivo. Electivo, el hecho de tener varices no significa cirugía. Eh, la decisión de operarse o no depende un poco del paciente. El paciente, si quiere disminuir los síntomas, prevenir las complicaciones, eh, prevenir el crecimiento de las varices, bueno, yo en general les recomiendo usar una buena compresión elástica. Creo que es un muy buen tratamiento. Hay distintas marcas, distintos apretes, dependiendo de lo que tenga el paciente. Ese es un muy buen tratamiento, pero es un tratamiento para mantención, control de daño. Ya, Si el paciente quiere que, además del control de daños, quiere que sus venas desaparezcan, bueno, en ese caso se opera. Pero para operarse, como bien le comentaba antes, nosotros tenemos que tener un sistema venoso profundo, adecuado, sano, porque obviamente le vamos a enviar más pega, porque vamos a cerrar caminos. Entonces, sí, la sangre busca otras alternativas. Entonces, tiene que estar sano para asumir esta pega extra que le estamos dando. ya. Oye, ¿y qué son esas? Muchas, muchas damas preguntan por esas venas que salen en el muslo, en la cara lateral del muslo. ¿A qué se Ah, pueden deber esas? ¿Mm? usted se refiere a La- las telangiectasias o arañitas, como le decimos. claro, ¿Sí? como arañitas o bien algunas Sí. dilataciones venosas que hay en la parte superior del muslo, en la parte lateral. Y las señoras dicen, mire lo que me está saliendo aquí. ¿Qué podríamos decir? Bueno, lo que pasa es que esas arañitas, podríamos decir que son primas de las varices. Y son venitas muy finas que en general no van a llegar nunca a ser varices. Y el tratamiento de esa es absoluto, eso sí que es electivo y es más bien algo cosmético. Ya, No es un tratamiento para curar algo. O sea, hay pacientes que de repente llegan y dicen, doctor, es que me siento las piernas pesadas, cansadas y tengo estas cositas. Es importante decirle, bueno, eso se puede tratar, se puede hacer desaparecer con láser, con pinchazo, con escleroterapia, que se llama, pero eso es para un resultado estético. O sea, no busques que desaparezca el síntoma porque el síntoma no está asociado a eso. mm, Son venitas tan finitas que el porcentaje de sangre que van a mover es mínimo, entonces estén o no estén, no va a afectar mayormente. Entonces, ya, el paciente que quiere tratarlo de forma estética, se puede, pero también es ya, importante avisarle que eso tienen recidivas altas porque los factores de riesgo, que son ser mujer, eh, hay sobrepeso, todo eso va a seguir estando. La genética, que es muy importante también. Entonces, mm, esas cosas uno no las puede modificar y por lo tanto la tendencia es que vuelvan a aparecer. Eh, ya. entonces, se lo pueden tratar, pero pensando en que sea una cosa estética más que una cosa como un tratamiento definitivo. Es decir, no tienen riesgo para el paciente, entonces. No, no, Ya. Entonces pasa a ser, como tú dices, una situación más bien cosmética para que la piel se vea bien, que se puede tratar con láser o alguna otra técnica, pero que tiene el inconveniente que pueden recidivar en gran medida. ¿Ah? así es. Eso es, ya. Oye, pero una pregunta, ¿las varices se deben? Tú me dijiste que el primer tratamiento es poner venda elástica, todo, pero si yo me quiero operar, ¿todas las varices tienen que operarse las varices? No, no. No, Yo, en general,
siempre cuando un paciente ya tiene su estudio hecho y me pregunta lo mismo, yo le digo, no, sus varices se pueden operar. Porque si Ya, el ecodoppler dice es operable, porque el sistema venoso profundo está sano y todo, usted se puede operar de varices. La decisión de si tiene que operarse o no tiene que operarse depende del paciente. Ahora, hay pacientes ya, que tienen una úlcera varicosa o que están ahí a punto de romperse. Yo a esos pacientes sí les aconsejo que se operen, porque ya, evidentemente hay una cosa que es mucho más que una cosa estética. Pero ya. la definición, esto no es como tener cálculo en la vesícula. O sea, el paciente que Mm, tiene cálculo en la vesícula, uno les dice, esto se tiene que debe, operar. claro. Eh, la varices no, la varices es una cosa que es electiva, que va a tener este beneficio, pero la definición depende del paciente. Ya. Y bueno, hemos hablado de las propensiones, de las magnitudes, esta patología, y cómo un especialista hace un diagnóstico de especialidad de varices, digamos, porque claro, uno en líneas generales mira una pierna, dice, mire, tiene estos saquitos venosos, y dice, tiene varices, pero ¿existen algunos exámenes que se tenga que hacer el paciente para afinar el diagnóstico, digamos? Sí, bueno, el examen que, que la lleva, como se dice, es el ecodoppler venoso. Ese es el examen que evidentemente nos va a dar respuesta no solo de qué vena está alimentando las varices, sino que además permite investigar cómo están funcionando sus venas profundas y por lo tanto ver si realmente es operable o no. Ahora, Ya, ese examen yo personalmente lo pido solo en el paciente que tiene la intención de operarse. ya, Porque si el paciente no tiene la intención de operarse y quiere hacer un control de daño, ese paciente le indico la compresión graduada igual, independiente que ya, tenga insuficiencia de X o Y vena. Me da lo mismo, ya, porque la indicación va a ser compresión graduada. Pero si ya, el paciente tiene la intención de operarse, es distinto, porque ahí sí sería interesante, o sea, es interesante evaluar qué vena está alimentando los paquetes varicosos y también cómo está el sistema venoso profundo. Entonces, lo primero que les digo yo a los pacientes es, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Quiere operarse esto? ¿No quiere operarse? Y dependiendo de eso, tomamos una decisión en conjunto. ya, ya. Y que estas operaciones, ¿qué tipos de operaciones más o menos en general existen para las varices? Bueno, está la cirugía tradicional, que es retirar la vena safena que está dando la enfermedad, digamos, vendría siendo el tronco de esta vena enferma, y los paquetes varicosos. Esa es la cirugía clásica que se practica hace Mm, muchos años. Ya. Eso es safenectomía, retirar la safena. Eh, Después se han desarrollado hartas cosas relativamente más nuevas para tratar esto. Y el objetivo es destruir la vena safena, pero sin tener que sacarla, ¿ya? Y para eso, mm, bueno, hay distintas técnicas, está radiofrecuencia, láser, eh, hay otros que rotan dentro, distintas marcas comerciales, o inyectarle un líquido químico por dentro que va sellando la mm, vena como se ve ahí en justamente eso que están haciendo, es un tratamiento sí, con un líquido que se pone o mm, radiofrecuencia. Y de esa manera uno sella la vena por dentro y después solo se dedica a sacar los paquetes varicosos, las ramitas, digamos, con mini incisiones y todo. Es una cosa que estéticamente queda mejor, pero el resultado ya, final es el mismo. Eh, las diferencias están en la estética del posoperatorio y el dolor posoperatorio. Obviamente que al no sacar la safena hay menos dolor posoperatorio. ya. Es decir, entonces existen diferentes tipos de tratamientos que se van a ir aplicando a los pacientes de acuerdo a sus necesidades, pues, y de acuerdo al diagnóstico que se haya afinado con ellos, ¿cierto? Así es, así es. Ya.
Y después de operar, por ejemplo, el paciente ya decidió que se iba a operar y que iba a estar ahí, y, y vuelven las varices después de operarse. Uno se opera y le vuelven las varices, o ya definitivamente no se acaba el problema. No, esa es una muy buena pregunta, doctor. Eh, las varices sí pueden volver, obviamente, porque yo siempre trato de los pacientes explicarle que lo que uno hace con el Doppler, obviamente, es identificar las venas que están enfermas en este momento. Y esas que están enfermas en este momento, obviamente, las tratamos. Pero uno no puede sacar todas las venas de la pierna. Eh, por lo tanto, hay otras venas que en este momento están sanas y esas venas sí se pueden enfermar en el futuro, ¿ya? Eh, por eso es súper importante que el ecodoppler sea hecho por un especialista, eh, porque si el radiólogo especialista no ve una válvula insuficiente, uno no la va a tratar y obviamente vamos a dejar una llave abierta ahí y que prontamente va a generar varices. Eh, pero en esto yo trato de explicarle a los pacientes que obviamente si ellos se operan, ellos han tenido estas varices, que a veces son de gente joven incluso, es porque hay alguna predisposición de esa persona en tener varices, ya sea por genética, por lo que sea. Entonces, les sugiero en el posoperatorio, sobre todo para las actividades que van a estar mucho sentados de pie, usar, por ejemplo, una compresión graduada. O sea, yo un paciente que opero, Ya, trato de que asuma que es bueno usar un calcetín, una media con compresión graduada para eh, evitar recidivas o que si la recidiva sea lo más alejada posible. ya. Entonces, Pero como les digo, el sacar las otras el venas. operar las varices también puede tener un porcentaje de recidiva. Eso es que uno tiene que tener Claro, claro, eh, pero de las venas dependientes de otras venas, no de la de vena otra, que tratamos. Esa claro, murió. esa murió nomás, pero puede venir de Exactamente, otra vena que no haya sido vista o tratada. ¿M? Oye, exactamente. y le, mira, ya, el paciente lo operamos y está operado. ¿Y qué indicaciones, qué cuidados debe tener en el posoperatorio? Porque la gente dice, yo me operé y ya estoy listo y, y voy a hacer mis actividades habituales. ¿Mm? Bueno, hoy en día uno trata de movilizar precozmente a los pacientes. Y eso es lo primero. Ya, Entonces, el paciente operado, uno le sugiere que precozmente empiece a caminar. O sea, sí, si es posible, llegando a la sala, levantarse con su compresión elástica y ya levantarse durante el mismo día. Incluso muchos de los pacientes uno los opera pseudoambulatorio, o sea, están un par de horas hospitalizados y se pueden ir para la casa. Y la recomendación en la casa es moverse, caminar, no llegar a acostarse porque obviamente el paciente que no se moviliza pues, tiene más riesgo de hacer trombo. claro. Pero yo les digo, si quiere ir a darse una vuelta al mall, vaya, que no hay problema, camine todo lo que sea. Evidentemente, como cualquier cirugía, uno les pide que no hagan fuerza por el riesgo de sangrado, cosas como es. Pero no los limito tanto. O sea, también les digo siempre, esto no es como operarse de una hernia, que si usted hizo fuerza, la hernia Mm, se puede abrir, se puede echar a perder la operación. mm, En las varices no. En las varices, si el paciente hizo mucha actividad, lo que va a pasar es que a lo mejor va a tener un poquito más de hinchazón de la pierna, le puede doler un poco, pero la operación no se va a estropear, digamos. No se echa a claro. perder. ¿Mm? Mm. Pero debiera usar, como tú decías delante, su venda elástica, ¿cierto? Algún tipo de compresión graduada, sí, Claro, que puede ser una compresión venda, graduada. pero también una panty. Habitualmente uno los manda con estas medias blancas de pabellón para Sí, la casa. claro, claro. Y lógicamente el caminar, pero no estar en bipedestación, tranquilo, sino que caminar para que los músculos hagan este Eh, efecto de De masaje, bombeo. ¿cierto? Ah, Y estén así es. haciendo sus cosas. ¿M? Porque si Sí, no, también uno deja la columna derecha y puede tener mm, no efectos claro. positivos, digamos. ¿M? O sea, esta es una patología de bajo riesgo de trombosis postoperatorio.
Sí, Eh, pero existe un riesgo, entonces uno tiene, la idea es no dejarle anticoagulante en la casa, entonces no, no. la idea es la movilización es lejos la mejor prevención de trombosis. Ya, hoy y ahora ya los operamos, tienen esta cosa, pero mira, una señora tenía sus piernas con varices y se embaraza. Y entonces tú tienes una señora embarazada y la tienes con sus varices. Tú dijiste antes que la obesidad, el embarazo y todas esas cosas son factores agravantes para esto. ¿Qué hay que hacer con esta señora? Ya la tenemos embarazada y con varices. Bueno, eh, justamente pensando en eso, uno tiene primero que si, hablar con la gente, sobre todo si es un paciente joven, eh, preguntarle cómo está su paridad, si ya tiene su paridad completa o no tiene su paridad completa. Si el paciente todavía me dice, no, doctor, yo el próximo año quiero tener guagua, no, chao, ese paciente no se opera, no se le recomienda cirugía porque la posibilidad de recidivas obviamente aumenta al embarazarse, ¿ya? Mm, Pero si ya la paciente se embarazó, bueno, las mismas indicaciones de una embarazada sin haberse operado. Tratar de no subir mucho de peso, el uso de compresiones graduadas, descansar a ratos con sus piernecitas en alto, lo típico, pues, movimientos, cosas de medidas generales. Pero obviamente no está recomendado ningún tipo de tratamiento eh, en pacientes que estén embarazadas, porque de repente llegan pacientes, doctor, pero ¿por qué no me pincha estas venitas? No, porque son medicamentos, son en dosis muy bajas, pero uno no sabe qué efecto puede tener en la guagüita, así que sí, solo compresión graduada y reposo. eso es. Entonces, si ya la señora se embarazó y tiene varices, presión, hay que solamente usar medidas de contención, como dices tú. ¿M? Así es, así es. Y no medidas agresivas, es decir, evitar No, cualquier claro, terapia agresiva en este caso. ¿M? claro. Eso, Y de hecho, no llegan, o sea, llegan pacientes de repente con varices grandes que no se han operado, embarazadas. Y lo mismo, yo les digo, tiene que terminar su embarazo, use su compresión elástica. Después de su embarazo, ya cuando tu guagüita haya dejado de lactar, me vienes a ver y vemos qué quedó en esto y ahí definimos qué hacemos. Porque también, después de que nace la guagüita, muchas venas tienden a regresar un poco. O sea, esas venas gigantescas que uno ve en el embarazo, después hay una regresión importante. Entonces, no, mm, no, no, no es tan macabro el hallazgo después cuando ya, vuelven en el postparto. posparto. Hay que ser cauteloso, hay que ser prudente. Oye, Obviamente, obviamente. Esta es las, una patología que no tiene ninguna urgencia en general. sí. Oye, ¿y las varices de los hombres son igual de graves o no, o son menos graves, o están menos sujetas o más sujetas a complicaciones, o no tiene nada que ver con el género? O sea, la frecuencia sí tiene que ver con el género. Evidentemente es mucho más Mm. frecuente en mujeres. Mm. Lo que nosotros vemos es que los hombres obviamente consultan menos, porque todo el segmento de varices estética es muy raro que los hombres consulten por eso. Básicamente será porque somos más peludos y las venas quedan Mm. escondidas entre medio, digamos. Eh, pero cuando los pacientes que llegan a operarse habitualmente son pacientes que tienen venas muy grandes. Sí. Ya, Entonces, cuando llega un hombre a operarse habitualmente, son venas que están, podríamos decir, como más abandonadas, porque no consultaron ya. nunca. Los hombres somos más enemigos de la consulta médica. Entonces, en general, Mm. cuando ya llegan es porque o tienen muchos síntomas o porque tienen una esposa que está preocupada y lo envía Ya. a operarse. Ya. Entonces, eh, tú ves varices más grandotas habitualmente en los hombres porque su consulta es más tardía y son un poquito Claro, más preocupados, ¿no es cierto? claro. Pero no, en la intervención quirúrgica no hay diferencia entre una y otra, son iguales. Digamos que son más trabajosas las venas, entre más Claro, grandes hay más trabajo, digamos. Pero desde el punto de lógicamente. vista Sí, técnico es lo mismo, la misma operación, o es lo sea, mismo.
depende exacto, de lo que eso es diga lo el que Doppler, uno trata la vena que está enferma y de ahí se dedica a sacar paquetes varicosos, ¿no? así es. Y las complicaciones, oye, de la operación. Ahora que ya lo operamos, ya está lista la cosa, ¿y esto qué Sí, complicaciones puede tener para el paciente? en realidad ¿Cuáles son las son, complicaciones de la son, operación? son bien pocas en realidad. Eh, Complicaciones graves, yo por suerte nunca he visto una grave, algún paciente operado por mí o por mis colegas más cercanos. Eh, pero lo más frecuente que uno ve son hematomas del trayecto de la vena, que Ya, la complicación es que va a tener un poco más de dolor y la recuperación un poco más lenta. ya, Evidentemente se puede infectar un punto, como cualquier herida operatoria pueden haber infecciones, aunque es una herida limpia, entonces en general también son porcentajes bajos. ah, Y la otra complicación que uno puede ver son las trombosis venosa profunda, pero mm, realmente yo he visto, no sé, en 20 años que llevo de vascular, 21 años ya, eh, muy pocas trombosis postoperatorios de varices, muy pocas. ya. Entonces, la buena noticia sería decir que cuando se indica bien esta cirugía, cuando está hecha con cuidado y meticulosidad, con todos los exámenes correspondientes, es una cirugía que no revierte mayor riesgo para el paciente y no tiene una tasa muy alta de complicaciones. Y si estas ocurren, no son complicaciones muy severas para el paciente. ¿Tú Así estás de es, acuerdo con eso? absolutamente, sí, eso es. Bien. Entonces hay que dar tranquilidad a la población. Es una patología frecuente, pero no es una patología que vaya a acarrear grandes complicaciones. Y cuando tiene la indicación, que el especialista lo indique, que tiene una indicación operatoria, ya sea porque o tiene la úlcera, ¿cierto? O porque tiene una complicación varicosa, entonces a la cirugía no es una cirugía que la gente debiera temerle, ¿cierto? Así es. No, nosotros hoy día hemos, podríamos decir, hemos ido corriendo el cerco un poco de la cirugía. Antiguamente, de cierta edad, no se operaban los pacientes. Hoy día operamos pacientes sobre 70 años sin problema, eh, con sus condiciones de bajo riesgo, digamos, obviamente, Claro, claro. porque son cirugías, como le decía yo, casi ambulatorias. O sea, el paciente se opera y se va al día siguiente o en el mismo día. Y las complicaciones son realmente muy pocas. Excelente, excelente. Oye, y este paciente que está operado ya y que anduvo bien y que no tuvo mayores complicaciones, uno, ¿cómo puede, qué le indicaría en el postoperatorio alejado, digamos, para que el paciente no le vuelvan posiblemente varices? Un ¿Qué, poco qué lo que conversábamos antes, pues, hay que dejarles, primero que hagan actividad física, que si tienen actividades laborales donde van a estar eh, sin movilizarse, ya sea de pie o sentado, usar compresión elástica para esas situaciones o para los viajes largos, usar compresión elástica, eh, hacer actividad física. La contracción de la pantorrilla es la que ayuda al retorno venoso, así que es importante moverse. Y básicamente eso, no subir de peso, esas son las indicaciones que habitualmente uno les deja. Eso es muy importante, lo que acabas de decir, ¿ah? Porque esas medidas van a proteger de que en más o menos medida tenga el paciente una recidiva significativa de su patología. ¿Mm? Bueno, pues, bien, Marcelo, muchas gracias por tu gentileza, por tu claridad de conceptos y por habernos enseñado hoy día a todos nosotros qué es lo que debemos hacer en esta patología tan frecuente que son las varices. Te Encan- agradecemos a ti en- esta gentileza. no, En este encantadísimo, programa, doctor. Encantado. que, que espero Muchas que, gracias a usted. Saludos a su gente. listo, igualmente a ti, adiós a todos ustedes los espectadores, que espero que esta verdadera clase que nos ha dado el doctor Marcelo Lago nos haya aclarado los conceptos y nos deje claro
de esta patología, que si bien es cierto es frecuente, no es grave y no representa un mayor riesgo para ustedes. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.